Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí una vez más en nuestros webinars, que espero que de verdad os interesen, os ayuden y os aportemos valor. En esta ocasión hemos traído a nuestro super crack, responsable, project manager. Ya sabéis que aquí todos hacemos de todo, pero bueno, realmente ahora mismo David se está ocupando de toda la parte de innovación y transformación digital aquí en Connecting Visions. Y bueno, pues quién mejor que él que contaros un poquito sobre una de las soluciones del kit digital, que es el ERP, para que todos la conozcamos mejor, sepamos pues qué tenemos que saber si queremos implementarla, cuáles son sus beneficios, y un poquito Adriana también nos va a contar pues un poquito más sobre el kit digital y sobre la solución del kit digital, ¿vale? Así que nada, David, te dejo presentarte, te dejo a ti y adelante. Cualquier cosa que queráis, podéis abrir micros, podéis preguntarnos por el chat, lo que necesitéis, ¿vale? Vale, genial. Pues yo voy a empezar presentándome para todos aquellos que no me conozcáis. Aquí arriba he puesto mi trayectoria. Yo empecé desde antes de acabar la carrera, ya empecé emprendiendo con una marca de relojes solidarios y bueno, aunque no tenga mucho que ver con RPs, se ve en mi trayectoria que soy bastante emprendedor, ¿no? Que he intentado siempre emprender allá donde esté. Entonces, empecé con esta marca de relojes solidarios que vendíamos online y traíamos de Asia. Son solidarios porque estamos asociados con 10 ONGs a las que dábamos un cuarto de los beneficios. Es decir, éramos 3 socios y el cuarto socio era las ONGs. La verdad es que fue muy bien hasta la época en la que entro en Price, que si conocéis el mundo Big Four es bastante demandante el tiempo y aunque la empresa de relojes iba bien, por falta de tiempo, pues finalmente no la continuamos. Entre medias también lancé un par de aplicaciones, empezaba el boom de las apps y yo me subí al carro, aprendí a programar aplicaciones con un programa que lanzó el MIT y lanzó un par de aplicaciones que tuvieron en total 20.000 descargas y llegaron a países pues como África o Asia. O sea que había gente que hablaba Zulu que utilizaba mi aplicación, que es bastante gracioso. Luego entré en Price, entré en el departamento de estrategia y fui cambiando por distintos departamentos hasta acabar como consultor senior en el departamento de Custom. De hecho, la mayor parte de clientes que veis aquí los he tenido durante mi época de Price. Posteriormente me fui a un fondo de inversión hotelero en Los Ángeles, donde trabajé como director de transformación y hicimos cosas tan chulas como cambiar el ERP, por cierto, o cambiar el PMS, que es el sistema de reservas de los hoteles, que es el sistema principal y en torno a lo que giran todos los sistemas. Más tarde fundé otra startup que se llama Núcula. Ahora está la ley completa. Que se llama Núcula, que es una aplicación que sigue los markets y lo que hace es comparar la comida en los supermercados y te la ordena de la más sana a la menos sana y te permite comprar en ella. Y ya finalmente entré en Connecting Visions, donde hago un poco de todo, pero como decía Marian, llevo la transformación aquí interna a la compañía y estoy siempre muy involucrado en proyectos de digital externos, porque siempre los project managers me preguntan o yo mismo me meto en proyectos. Así que, como veis, mi background es bastante emprendedor. Cuando emprendo hago de todo, desde producto, temas de desarrollo digital o incluso marketing, que la verdad es que es un mundo que me apasiona. Y cuando soy consultor, pues sobre todo me dedico a temas de digitalización y siempre me ha servido mucho ambos mundos. Siempre puedo aplicar en mi mundo de emprendimiento lo que aprendo en consultoría y viceversa, lo cual me encanta. Os dejo aquí mi LinkedIn por si me queréis echar un vistazo o agregar, estaré encantado. Y estos son algunos de los clientes que he tenido. Estos dos últimos son aquí en Connecting Visions. De hecho, en Perfecta Energía iniciamos la implantación del ERP, que todavía siguen inmersos en ella.
y qué es Business Central, que es el ERP de Microsoft para pymes. Bueno, no me enrollo más con mi parte, así que nada, encantado de conoceros a todos y vamos a ver el mundo ERP. Vale, la primera pregunta, y que quisiera que lo dejéis en comentarios si es posible, o si alguien quiere hablar, es preguntaros cuánto creéis que cuesta implantar un ERP hoy en día para una empresa target de Connecting, ¿no? Que sobre todo vamos a middle market. A ver algunos comentarios en el chat. ¿Nadie se atreve? Nadie se atreve. Bueno, ¿Cuántos pues queréis más o menos? si no lo cuento yo, ¿eh? 6.000 euros de Carlos, puede ser. 2.000 de Victoria. Eso está un poco más bajo de lo que solemos hacer. Marian, 12.000. Está más en el rango de donde solemos tener los proyectos. Efectivamente, Javier dice que hay modelos SaaS que son por 50 100 euros mes para pyme. Si la pyme es muy pequeñita, esos modelos SaaS incluso a veces no requieren de una implementación. Carlos dice 8.000, implantarlo, dice Javier, entre 5 y 10. Y Javier, nada sobre el tiempo del profesional. Y Jorge dice 8.000. Bueno, ya tenemos una muestra grande. Nosotros consideramos que el proyecto ERP es un proyecto grande, por lo que intentamos que los proyectos de ERP llevárnoslo al menos desde 15.000. ¿Por qué? Porque queremos hacer un proyecto de RP que salga bien y para eso tienes que dedicar tiempo y recursos a hacer una muy buena planificación a que la implantación y si hay carga de históricos porque venimos de otro RP salga bien y luego realizar una muy buena formación para que la empresa suele andar. Entonces sí es verdad que hay precios bajos, pero intentamos llevárnoslo a un rango entre 15.000 hasta 50.000. Suele ser más o menos por donde nos movemos en los proyectos. Y luego, como decía Javier, hay un coste mensual que es de licencias donde Connecting Visions no solemos meternos, vamos, no nos metemos, contratan directamente con el proveedor de RP la licencia o directamente con el proveedor de la solución y ese coste puede ir entre los 50 a 250 euros mes por licencia o incluso menos si la licencia es básica. Hay licencias de 7 euros que solo puedes visualizar, que son, pues, por ejemplo, para un CEO o para un analista que solo necesita acceder a un informe. ¿Vale? Entonces, visto por aquí más o menos el rango de precios de 15 a 50 de implantación y unas licencias de 50 a 250 dependiendo del RP. Después entramos en más detalle. Vale, la siguiente pregunta es ¿cuánto dura un proyecto de implantación de ERP? A ver, respuestas. ¿Vale? Javier comenta que supongo que supone que cambia bastante el coste si la implantación es Greenfield, es decir, que no hay ningún sistema previo, o si hay un RP previo. Esto es correcto, porque además los RPs anteriores que suelen tener las empresas ya suelen venir con algunas automatizaciones que hay que primero documentar muy bien para luego llevárselo al nuevo sistema y hacer la automatización si la tiene out of the box, es decir, que viene estándar, o si hay que programarla. Entonces el coste sube, correcto. Vale, Marian dice 3 meses de implementación. Desde Almar Consulting, que son expertos en ERPs, nos dicen no menos de 6, 8 meses. Javier nos cuenta 3 meses mínimo. Nosotros ponemos un rango de 4 a 6 meses, pero es cierto que lo que comentan desde Almar Consulting, dependiendo del tamaño de la pyme y de lo que se quiera conseguir, son proyectos que se pueden hacer muy largos. Yo he visto implantaciones de RP que llevan 6 años y todavía siguen en grandes empresas, ¿no? Entonces, sí, nosotros ponemos el rango de 4 o 6 meses para una pyme, pero es verdad que se nos puede ir a 8 meses perfectamente. Genial. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante en el proceso de implementación de un ERP para que tenga éxito?
respuestas. Marian dice tomar bien los requisitos. Y Andrea, entender quién es el usuario principal de la herramienta, ¿vale? Las integraciones, saber qué es lo que quieren. No hacer modificaciones del programa estándar. La formación de usuario y migración del RP anterior. La verdad es que todas van muy enfocadas a lo que es verdaderamente importante. Para mí el punto más crítico es la toma de requerimientos para elegir bien un ERP. Esta no la habéis dicho. Pero sí que es cierto que no todos los ERPs valen para todas las empresas. Entonces, hacer una muy buena toma de requerimientos para elegir bien el ERP te implica que el día de mañana no tengas que cambiar el ERP, lo cual es muy importante porque es un cambio muy gordo. Entonces, pasada esa fase de elección de ERP, ya tienes los requerimientos, eliges el ERP, lo siguiente más importante es documentar bien todo lo que se va a introducir en el ERP, por así decirlo, que tienes gran parte del trabajo hecho con los requerimientos, pero ya haces el estudio de cómo montarlo. Después llega la implementación, que hay un punto crítico que es la migración de un sistema anterior al sistema nuevo, donde siempre, o casi siempre, suceden cositas. Entonces ahí es importante hacerlo muy bien porque si te equivocas en ese punto es un punto muy crítico. Y luego ya, pues la formación a usuarios yo considero que también es un punto muy crítico. Comentaba Andrea las integraciones como punto crítico y es totalmente cierto. Cuando tomas requerimientos, tanto en la fase de elegir RP como después para hacer el estudio de cómo implementas el RP, las integraciones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? ¿Vale? Vamos a continuar, que es con qué es un RP y para qué sirve. El RP viene de las siglas Enterprise Resource Planning, ¿vale? Que básicamente lo que quieren decir, ¿no?, es el planeamiento de los recursos de la empresa. Esto viene del pasado porque antiguamente estaban muy enfocados a eso, planificar recursos, planificar materias primas, en la parte de contabilidad, pero cada día el RP está creciendo, ¿no? Incluso algunos RPs ya hoy en día incluyen a un CRM. Entonces los RP son unos sistemas que intentan globalizar todos los procesos de la empresa. Si bien es verdad que están muy enfocados en los procesos de backend, aunque algunos se metan en CRM, que son más procesos de ventas, de frontend, ¿no? Más procesos comerciales. Entonces, el RP, esto es sacado de Wikipedia, son los sistemas gerenciales, es decir, los sistemas que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y distribución. Un RP debería ser un sistema especializado que permite la unificación y organización de todas las áreas. Y esto es un punto bastante crítico. Ahora después lo vemos un poco más en profundidad. Es decir, va a permitir la trazabilidad de todos los procesos, por tanto, desde la planificación hasta la optimización de recursos. Para implantar un RP se necesitan dos cosas: el diseño de la estrategia de RP, ¿no?, y ya implantar y usarlo. Vale. ¿Y para qué nos sirve? Pues pongo aquí 6 puntos que son claves que cubren los RPs. Lo primero es que optimizan los procesos de gestión. Nos permite mejorar la eficiencia de la empresa y a la vez te automatiza un montón de las tareas de back. ¿Vale? Nos olvidamos de los papeleos y de los Excel y pasamos a usar un sistema que automáticamente te hace muchas funciones. Por ejemplo, crear una factura. Pues cuando la haces en Excel, pues tienes que hacerla a mano. En el RP, al meter los datos, pulsas un botón y ya sale la factura automática, ¿no? Mejora el proceso de toma de decisiones. Si tienes 50 Excel perdidos para gestionar tu empresa, la toma de decisión se hace muy complicada porque la información puede no ser veraz, puede no estar estandarizada e incurrir a errores y sobre todo la manera de visualizarla en un RP
puede llegar a ser mucho mejor para hacer una mejor toma de decisiones. Automatiza tareas. Esto es otro nivel. Te permite las tareas periódicas o repetitivas, te permite automatizarlas, ¿no? Entonces, implica que tienes menos personal de backend para hacer las tareas de administración, contabilidad, gestión de stocks. La siguiente sería la 4, que es que te permite gestionar mejor la compañía porque generalmente los RPs tienen unos indicadores y unos cuadros de mando interactivos que son muy chulos, ¿no? Entonces, las ventas, el cash flow, las diferentes P&Ls del negocio, puedes bajar a los apuntes contables, inventarios, todo eso lo vas a tener bajo una misma herramienta. El 5, que es un punto que es súper importante, es que vas a tener una visión única en un mismo sistema de todos los departamentos. Porque el RP es verdad que para las pymes está muy enfocado en el departamento de administración y contabilidad, pero en empresas más grandes o incluso en pymes, vemos que no solo es para el departamento de contabilidad y son distintos departamentos los que meten información en el ERP. Recuerdo, por ejemplo, una empresa de moda que metía hasta los diseñadores que diseñaban se metían en el RP para subir los productos y ponerle las especificaciones de los productos que luego el RP, por ejemplo, enganchaba por la web. Pues se ven mucho en muchas empresas que distintos perfiles, más allá del departamento de back, de contabilidad y administración, que entran en el RP y todo se almacena en un mismo sistema. Y ya quinto es que el RP se suele integrar con distintos sistemas y que recoge toda la información en un mismo sistema, ¿vale? Y siempre, generalmente los números se suelen mirar en el RP. Si bien es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, miramos ventas por un lado, que la miramos en el CRM, y facturación en otro, que la miramos en el RP. Esto es bastante común, pero como fuente de información fiable, siempre está el RP. Vale. Vamos a entrar más en detalle de qué es lo que puede hacer un RP, porque hasta ahora es todo bastante etéreo y a mí me gusta entrar en los distintos módulos de un RP para ver realmente lo que se puede hacer. Porque va más allá de lo que es llevar la propia contabilidad. Como veis en este esquema, los RPs son muy importantes para todos los temas de producción. También llegan incluso a meterse en temas de recursos humanos, como gestión de nóminas, por ejemplo, suelen meter en los RPs. Planificación financiera, de recursos, todo tema de estocaje y gestión de inventarios. También se suele llevar desde los RPs. Todos los RPs suelen llevar un módulo de reporting y si no, se les pone una capa de visualización encima mediante otro programa para crear cuadros de mandos y reporting, ¿vale? Algunos RPs tienen CRMs también dentro de ellos. Esto se ve sobre todo en soluciones más enfocadas a pyme, por así decirlo. Los grandes ERPs o las grandes empresas suelen separar bien los dos programas. No obstante, hay empresas que, incluso hoy en día hay empresas que salen como CRM que incorporan posteriormente un ERP, como puede ser nuestro Zoho, que después sacó un módulo que se llama Zoho Books, que es una especie de ERP para incluir un ERP en el CRM. Otras empresas como Odoo también salió como CRM y después incorporó toda la parte de ERP, ¿no? Incluso empresas grandes de ERPs han acabado comprando empresas de CRM para incorporarlo dentro de sus sistemas. Después, toda la parte de venta, incluso la parte comercial y de marketing puede estar incluida en el ERP, aunque esto es un poco menos común, pero los que suelen tener ERPs, CRMs dentro del ERP también tienen parte de esto. Y ya, por supuesto, toda la parte de financiero y contabilidad, que es el sistema principal donde se gestiona todo. Vale, entonces, por dar un repaso aquí al texto, hemos visto que incluye producción,
toda la parte de logística y distribución, que entra aquí dentro de planning, también estará incluida. La parte de envíos, facturación, por ejemplo, envíos y facturación es muy importante que los ERPs de los e-commerce, por ejemplo, es muy importante que también tengan módulos o que estén adaptados a toda la parte de envíos, por ejemplo. Y por supuesto, ventas, entregas, pagos, que también, por ejemplo, para los clientes nuestros que tienen e-commerce, también los módulos de pagos que se integran pues, con pasarelas de pago como PayPal o como Stripe, que se está llevando mucho, es muy importante. ¿Qué más? Y el resto ya lo hemos pasado a comentar. Vale, SAP Business One es una solución de SAP para el mundo PyME, ¿no? SAP, como sabéis, es uno de los grandes del mundo RP, pero también tiene una solución más para pequeña y mediana empresa. Y estos son los módulos que tiene SAP. Y ahora los vamos a comparar con los módulos que tiene un SAP para grandes corporaciones. Mira, los módulos que tiene SAP para pequeñas y medianas empresas son más parecidos o más sencillitos a los que hemos comentado aquí arriba, ¿no? Tienen pues parte de compras y operaciones, toda la parte de administración, gestión y dirección en la empresa, la parte de contabilidad, inventario y distribución, producción y gestión de materiales o de recursos y proyectos. Si lo comparas con una solución que es SAP para grandes corporaciones, veis el detalle al que entra SAP para una gran corporación. Que hoy en día vemos, o sea, hoy en día hay consultores especializados en algunas de estas soluciones, porque es un sistema tan grande que no puedes ser experto en todas, ¿no? Entonces tienen una rama de Analytics, otra parte de financiero, que entra toda la parte de contabilidad, otra horizontal de gestión de recursos humanos, otro de logística, compras, otro de desarrollo de producto y manufacturing, muy importante para todos los clientes industriales, ventas y servicios, servicios corporativos donde tienen hasta módulos de real estate o de travel, y luego tienen toda una parte que es el SAP NetWeaver, que es la parte más de programación y desarrollo, que hay consultores especializados en programar y hacer desarrollos a medidas dentro del SAP. Vale. Vale, entonces, esta slide la pongo para que cuando vayáis a clientes os deis cuenta de cuándo un cliente puede necesitar un RP, ¿vale? Porque son indicadores muy claves. Primero de ellos, la contabilidad se está llevando desde un Excel. Esto sucede muchísimo. De hecho, nosotros mismos en el pasado teníamos un modulito de ContaPlus, que es un RP chiquitito para pymes donde sacábamos las facturas, y el resto lo llevamos la contabilidad desde un Excel, ¿no? Entonces, se ve claramente que si un cliente tiene gran parte de su administración a base de Excel que necesita claramente un RP, ¿no? Entonces, además, es que a medida de que las personas interactúan con la base de datos en los Excels, se vuelven propensas a errores, se desordenan y cada vez se necesita más tiempo para completarlas. Y vemos en clientes que incluso nos llegan a decir que sus Excel los tienen bien montados porque han montado una serie de macros que les ayudan en su gestión de todo lo que haría un RP. Y esto, generalmente, una vez estos clientes instalan un RP, se dan cuenta de que realmente las macros no eran tan buenas, que suelen dar errores, que es una manera, no es la manera de llevar la gestión de la compañía a través de Excel, por muchas macros que tengan, ¿vale? Entonces, aquí sí es importante insistir en que, oye, que un RP es una herramienta estándar que se dedica a eso y que no tienes que estar haciendo macros para hacer el trabajo que te hace el RP. Vale. No existe una sola fuente de información, está relacionado con el anterior, porque muchas veces las empresas guardan datos en distintos Excels o de repente guardan datos en un Excel y usan otro programita, por ejemplo, para hacer facturas. Entonces, estás todo el día consultando distintas fuentes de información que no están agrupadas bajo un mismo sistema.
Entonces, esto es otro signo de que huele a implantación de ERP esta compañía, ¿no? Otro, hay poca o ninguna visibilidad. Claro, como es posible que las personas estén gestionando partes del proceso mediante distintos Excel o a veces en papel, entonces el CEO o el CFO puede tener poca visibilidad sobre qué es lo que está pasando en la empresa y a lo mejor pues no tiene total conocimiento, no puede ver de manera fácil cómo está el cash flow de su compañía o cómo están los cobros de la compañía, por decir algo, por ejemplo. Y luego puede haber una sensación de descontrol de puntos de gestión de la empresa, por ejemplo, en las ventas o en los cobros. Si tú preguntas a un cliente qué ventas ha tenido el mes pasado y no te lo sabe decir con rapidez, con seguridad o facturación, puedes notar que ese cliente huele a proyecto de implantación de RP, ¿no? Notas cierto descontrol. Después, no se tienen datos objetivos ni cuadros de mando. Claro, si tú gestionas tu empresa en Excel, papeles o en distintos sistemas y no tienes un BI, un Business Intelligence, que te permita hacer reportes encima y ver todo, también suele no tiene por qué, pero suele oler a que esa empresa necesita un ERP, ¿no? Por detrás, o un Business Intelligence si es que ya tiene un ERP, ¿no? O a lo mejor reportes avanzados en su ERP, que muchas veces los ERPs tienen reportes estándar o una serie de reportes que te puedes configurar sencillos, pero a veces queremos ir un poquito más allá y nos hace falta reportes avanzados para la gestión de la empresa. Entonces también puede ser ese un signo de esto, ¿no? Vale. Otro punto relacionado con los primeros sobre todo es que existen muchas manualidades en el área de administración. Ha pasado un montón de clientes a los que voy que el departamento de administración y contabilidad es, es, es muy grande, tiene más personas dedicadas de las que deberían porque los procesos son muy manuales. Y esto pasa muchísimo. Entonces, como un ERP ayuda a automatizar muchos de los procesos de la compañía, al implantar un ERP, si bien la curva al principio esas personas, se requiere tantas personas como había en el departamento, pero después ya cuando se adquiere un conocimiento, el número de personas que hacen falta en el departamento de contabilidad, de administración, suele bajar. ¿Vale? Entonces, otro punto importante es que con las manualidades hay errores. Si lo tenemos automatizado o con procesos estándar, suele haber muchos menos errores. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda, Marian? ¿Vale? Nada, solo te dicen que esta slide es súper buena. Es Yo que la creo que además contabilidad en esto os puede Excel. ayudar un montón a saber qué preguntar al cliente, ¿no? O sea, que está genial. Sí, enganchando con lo que dices, Marian, mira, yo aquí tenía subrayados qué preguntas podéis hacer a clientes para ver eh, si les hace falta un RP o no. La primera es, ¿tenéis los procesos de administración suficientemente automatizados? Y ya vas a ver cómo están de contentos o no con los procesos del área de administración. Y además es que se ve de manera muy clara. Después podéis preguntar, ¿usáis algún RP o qué RP usáis? Porque hay muchas empresas que utilizan un RP, vamos, módulos de RP y no utilizan todo el potencial que tiene su RP, o a lo mejor utilizan un RP que está desactualizado, o a lo mejor no utilizan ningún RP y les hace falta, ¿no? Luego también solemos preguntar si tienen los documentos, los procesos documentados y pintados, porque siempre es un indicativo muy claro de que si una empresa tiene sus procesos pintados, es que han estado trabajando en ellos y generalmente van a tenerlos optimizados, o al menos van a querer optimizarlos, porque si ya lo tienen pintados, la labor de optimizarlos es más fácil. ¿Qué proceso cubre actualmente el RP? Porque te da margen a mejorar el RP, ¿no? A ampliar los módulos que ya tienen o ampliar las funcionalidades que tiene el RP. Incluso a veces vemos que otros sistemas hacen parte de la labor
que debería hacer el ERP. Y eso genera dolores de cabeza a las empresas. Por ejemplo, esta semana me he reunido con una empresa que hace toda la parte de venta, pero hasta la generación de la factura la hace dentro del CRM, que puede estar dentro y que en muchos casos funciona. Pero en este caso, esta compañía tiene un volumen de clientes tan grande que eso le genera más trabajo a la hora de integrar las facturas con el ERP. ¿Le saldría más rentable? En el punto de contratación, estuvimos viendo que en el punto de contratación le salía más rentable en ese punto pasar la información a ERP y que ERP lance las facturas, que no ya con todas las facturas, el escandallo de producto, los costes y tal, que los teníamos metidos en el CRM, muchas veces esa labor es más fácil tenerla desde el ERP, ¿no? Entonces esta pregunta también es bastante potente. ¿En vuestro back office hay excesivo uso de Excel, email o papeleo? La clave. Y tenéis cuadros de mandos o reporting financiero que permite tomar mejores decisiones en la empresa. Vale, pues continuando. Bueno, esta información la podéis ver en nuestra web, que tenemos una solución de ERP y podéis, más adelante en la presentación dejo un link y podéis informaros más aquí en nuestra web o mandarla directamente a clientes, ¿vale? Vale, pues continuamos. Vale, ¿qué tipos de ERP hay en el mercado y cuánto cuesta? Vale, y nosotros en las soluciones que tenemos ya más paquetizadas y que los clientes nos suelen pedir más, nos gusta mucho montar gráficas de este tipo, donde intentamos clasificar bajo nuestro criterio los distintos ERPs que hay en el mercado, ¿no? Y muchas veces variamos las gráficas, pero en este caso, en el EGI, tenemos solución SaaS, que es una solución que ya ha hecho un proveedor y que la provee como servicio bajo un pago mensual, o soluciones a medidas tenemos en el EGI. Y luego, en el eje X, dividimos esta gráfica por el tamaño de la empresa, ¿no? Tenemos soluciones más para pymes y luego tenemos soluciones para grandes empresas. Y luego hay soluciones que son más de nicho o a medida, que también la vemos en el mundo de RP. Vale, pues vamos a empezar por las soluciones de nicho a medida. Generalmente, los RPs a medida están desapareciendo. Es una tendencia que cada vez más las empresas que en su día se hicieron un RP porque no había soluciones en el mercado, suele ser, o porque las que había no les satisfacían, porque es una empresa de nicho y necesitaban cosas concretas que no las proveía el mercado. Entonces encontramos departamentos en empresas de desarrollo o de IT que se han dedicado a construir un RP y que lo mantienen. Esto cada vez más es una tendencia que va a menos y las empresas suelen tirar hacia soluciones estándar de mercado, que son más las que vemos aquí arriba. ¿Vale? Pero sí que se ven sobre todo en medianas empresas, pequeñas no, y se ve menos, vaya, y aquellas empresas que requieren una solución más de nicho. Vale, luego tenemos ERP sectoriales, que por ejemplo aquí pongo Zoho Books, que sería un ERP, no es sectorial, pero sí que está muy enfocado a empresas que tengan Zoho como CRM, ¿no? Hay ERPs más sectoriales, por ejemplo, muy enfocados al mundo industrial, que no pongo aquí porque están muy atomizados y hay muchos, ¿no? Luego tenemos ERPs más estándar, que son SaaS y que están enfocados a pequeñas y medianas empresas. Tenemos este de SAP que hemos visto, que es SAP Business One. Tenemos a Sage, que es uno de los grandes proveedores de ERPs que, por ejemplo, tenemos en España. Tenemos a Microsoft Business Central, que es la solución para pequeña y mediana empresa cloud de Microsoft. Tenemos a A3 con Contaplus, a Odoo y a Holded, que son empresas nuevas que están yendo muy fuertes en el mercado y que cada vez van cogiendo más clientes que buscan una solución pues más
pues a lo mejor más pequeña o más intuitiva o más una solución cloud. Entonces son empresas que están creciendo muchísimo. Y luego tenemos en las grandes empresas, pues tenemos, por ejemplo, SAP, Oracle o Dynamics. Generalmente nosotros en Connecting Visions jugamos en esta liga, ¿vale? Es verdad que muchas veces nos metemos en las sectoriales o de nicho también, porque tenemos consultores especialistas en ERP que cubren todo este rango. De estos hacemos menos proyectos, ¿vale? De grandes implantaciones en empresas más grandes. Pues son proyectos muy grandes, de muchos millones, de equipos grandes y que llevan años, ¿vale? Entonces solemos estar más enfocados en la parte del medio y izquierda de la tabla. Vale. Vale, también distinguimos dos tipos de ERP por instalación. Y esto es algo que os pueden preguntar mucho vuestros clientes, por eso lo he puesto aquí. ¿Vale? David, una cosilla, tenemos una Sí. pregunta y a Jorge levantando la mano, ¿vale? La pregunta de José Antonio es si conocéis Prinex. ¿Sería más sectorial o es estándar? Conozco Prinex y es del mundo real estate, si no me equivoco, ¿verdad? José Antonio, puedes abrir el micro cuando quieras, ¿eh? Sí, dice. Sí, sí, sí. Sí lo conozco porque hice un proyecto en... vamos, lo conozco, pero no soy experto, esa es la verdad. Hice un proyecto para Bankia cuando se extinguió Aya Real Estate y una de las soluciones a implantar que analizamos era Prinex. Entonces conozco sus módulos, sus funcionalidades y en aquella época, que era 2013, que es de cuando lo conozco, era una solución sectorial real estate. Entonces yo no sé si hoy en día ha evolucionado hacia estándar porque desde aquel proyecto no he entrado a verlo. Pero sí, sería una solución sectorial real estate. Genial. Y Jorge, cuéntanos. Yo, David, la pregunta que tengo es, dentro de los ERP sectoriales, los DMS de automoción o los PMS de hotel o los TMS de transporte, esos serían ERP sectoriales, ¿no? Muy buena pregunta. Pues depende del sector. Hay algunos en los que sí, la solución sectorial incluye la parte de ERP o se la han hecho a medida, pero en muchas ocasiones tienen solución sectorial y luego lo enganchan a un ERP. Por ejemplo, en Vista Investments, que es la compañía para la que yo trabajaba antes, que era un fondo sector hotelero, el PMS no hacía de ERP. Entonces teníamos un PMS que integraba con un ERP. Entonces puede estar incluido o puede no estar incluido. O sea, que te puedes encontrar en una empresa de automoción un DMS y también un ERP que está integrado con su propio DMS. Podría ocurrir. Así es. Vale. Ok. Sí. Vale, genial. Oye, pues, David, como apunte son menos 20, ¿vale? oye, yo Sí, pensaba para que vayas mirando el tiempo. perdonar, yo pensaba que iba demasiado rápido, pero vale, pues voy a ir más rápido, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Los RPs, por tipo de instalación también los distinguimos, ¿vale? Puede ser una solución on-premise, que significa que está en los servidores de la empresa, o una solución cloud, que significa que está en la nube, ¿vale? Entonces, diferencias entre on-premise y cloud es que la solución on-premise generalmente requiere más trabajo por parte de la empresa porque tiene que gestionar los servidores y hacerle las actualizaciones, tiene que estar pendiente de la seguridad. ¿A cambio qué le da? Pues le da que le tiene más control sobre el sistema, tiene más control sobre los datos de la empresa porque gestiona ella los servidores donde está todo almacenado y generalmente son las empresas más grandes las que tienen servidores, porque una pequeña y mediana empresa, si tiene un servidor para compartir carpetas y documentos entre ellos, no suele estar tanto enfocado a sistemas. Y además es tendencia que los ERPs van poco a poco migrando hacia la nube. Entonces, la solución on-premise se llevaba mucho antes, ya hoy en día casi todo lo que implementamos son soluciones cloud, que está alojada además en servidores, suele estar alojado en servidores pues, de empresas como puede ser Amazon, Google o el mismo proveedor
que te implanta el ERP suele tener servidores para alojarte el ERP, ¿no? Pero eso sería sobre todo, perdona, he mezclado algo, ¿vale? La solución cloud, si es un ERP, suele estar alojada en los servidores del proveedor. Es decir, si el ERP es de Microsoft, Microsoft aloja en su nube el ERP y lo pone a ti como servicio, como SaaS, ¿vale? Si la solución es on-premise, por ejemplo Dynamics, que es el Microsoft, la solución antigua de Microsoft, muchos están instalados, antiguo o para grandes empresas, muchos están instalados on-premise, que significa que está instalado en los servidores de la empresa del cliente, ¿vale? Entonces, en líneas generales, cada vez más tendemos más hacia la nube y las empresas proveedoras de ERP están migrando, muchas de ellas, por no decir todas, hacia una solución cloud, porque los clientes cada vez más prefieren la nube. Como se ve en este estudio realizado por SoftDoit, en el que hay un 50% de clientes que prefieren la nube y un 30% que no saben si nube o on-premise, pero cuando se ponen a analizar, se van a ir generalmente a la nube, ¿vale? Vale. De empresa que te pueden implementar un ERP. Los hay expertas en una determinada solución o los hay agnósticos a las soluciones. O también dentro de este grupo suele haber empresas que te pueden implementar distintos tipos de ERP. Tienen 2 o 3 ERPs bajo su paraguas de expertos que implantan y se adaptan a distintas empresas, ¿no? Luego tenemos empresas o perfiles que son más técnicos y luego otros más generalistas. Entonces, los que son más técnicos y que son agnósticos a la tecnología, es decir, que implantan más de un ERP, son perfectos porque si no sabes con qué ERP trabajar, te van a ayudar a hacer el estudio de qué ERP elegir, ¿vale? Y también son muy buenos si lo que quieres es implementar. Si son más técnicos y son expertos en un solo ERP, los recomendamos si ya sabes con qué ERP quieres trabajar y lo que quieres es implementar. Si por el cambio son más generalistas, es decir, más funcionales o con más conocimientos en determinadas cosas como la automatización, procesos de ERP o integraciones, son perfectos para aquellos que solo implantan un ERP. Si ya tienes implementado un ERP y lo que quieres es sacarle todo el partido que tienes de ese ERP, y si en cambio son generalistas y además son agnósticos, son perfectos si ya tienes implementado un ERP y tus necesidades van más allá de un ERP. Por ejemplo, pues quieres meter automatización o robotización de procesos en procesos relacionados con tu ERP, son este tipo de empresas. Vale. En cuanto a pricing habitual y licencias, como ya lo hemos hablado, no me vuelvo a meter, ¿vale? ¿Cuáles son las fases para implementar un ERP? Toma 1. Toma de requerimientos de las necesidades de los distintos stakeholders. Esto es súper importante. Generalmente nos sentamos con los distintos departamentos de la empresa que pueden estar relacionados con un ERP. Te sientas desde el departamento de contabilidad hasta con el departamento de planificación de recursos. Entonces, ves las distintas necesidades que tienes para implementar el ERP y elegirlo. Vale, el segundo paso es elegir el ERP adecuado en función de las necesidades que has tomado en el paso anterior. El siguiente es configurar inicialmente el ERP, que es la implementación básicamente, y desarrollar integraciones si las hay. Es verdad que en muchos proyectos implantamos ERP y luego le hacemos las integraciones. Y hay un impasse en el que hacemos las integraciones más manuales o semiautomáticas. Pero si las integraciones son complejas o si el tamaño de clientes es muy grande o el tamaño de movimientos de la empresa es muy grande, la integración es un punto crítico que debe estar abordada desde el principio del comienzo. Entonces, del proyecto. Entonces se suele hacer el proyecto junto a la futura integración, ¿vale? El paso 4 es la carga de históricos o de datos, que yo lo veo, en mis proyectos lo he visto hacer de dos maneras. Primera opción, cargas todos los datos históricos del ERP antiguo al nuevo, lo cual es un proyecto bastante grande. Tipo de proyecto 2,
dejas el ERP antiguo con una licencia de visualización más básica, que te cueste menos, y vas a consultar todo el histórico en el ERP antiguo. Y migras los datos iniciales de saldos al nuevo ERP y partes de cero desde el nuevo ERP. Para todo el histórico te vas al ERP antiguo. Incluso en algún caso he visto que se han descargado la información para no pagar la licencia, pero eso ya es pasado el tiempo o con ERPs que son más chiquititos. Entonces, ahí vemos dos modalidades de proyectos, que lo que hace es complicar más el proyecto o hacerlo más sencillo. Como paso quinto es formación y entrenamientos a los usuarios, porque el ERP es una herramienta que, al igual que el CRM, una vez te la implantan, tú sueles andarlo solo. Ya te forman y ya el departamento suele estar trabajándolo sin problema en su día a día. Aunque al principio tengan más dudas y se suelen dar bolsas de horas al final del proyecto para resolver esas dudas que surgen sobre todo en la parte inicial. Ya después esas bolsas de horas suelen al principio son más consultas y al final suelen ser más destinadas a desarrollos o pequeños evolutivos. Vale. Y luego, muy importante, la parte de gestión del cambio y desarrollos evolutivos, ¿no? La parte de gestión del cambio en un proyecto de ERP es bestial, porque en muchos casos toca a distintos departamentos y hay que cambiar mucho la manera de trabajar de las personas. Incluso la gestión del cambio de un ERP a otro también es una gestión de cambio muy grande. Y luego ya, pues también siempre los ERPs suele haber un postproyecto que es el desarrollo de evolutivos o desarrollo de informes o desarrollo de pequeñas automatizaciones. Siempre hay un después en los proyectos de implantación, ¿vale? Vale. Nosotros en los proyectos de ERP de Connecting Visions nos gusta meternos con los clientes incluso en la selección del ERP. Entonces, para distintos proyectos en Connected Visions, muchas veces lo que hacemos es una tabla en la que este eje Y puede cambiar y en el eje X les comparamos distintos ERPs que hay en el mercado. Como de tiempo vamos más justos, no me voy a meter en la tabla, si bien os la puedo pasar para que le echéis un vistazo, pero analiza desde un punto de vista de requerimientos a nivel general cómo de adaptables pueden ser los ERPs, que por ejemplo Zoho Books se adaptaría menos a los requerimientos que tengas en tu ERP y el resto son bastante modulizables. Cómo de escalables son, en función del tamaño de la compañía, donde vemos que Zoho Books y Hold the To Do se pueden quedar más cortos, cómo de fácil es customizarlos, donde a nuestro entender la solución de Business Central puede tener más facilidad para personalizar y desarrollar y hacer distintos cambios y otras pues, pueden ser más complicados. Como state of the art of la tecnología, sobre todo nos fijamos si la solución es una solución que ya tiene mucho legacy porque lleva mucho tiempo en el mercado y les está costando más avanzar, por ejemplo, hacia ser una solución totalmente cloud, donde vemos que empresas nuevas o empresas que ya han trabajado mucho el cambio hacia una solución cloud, pues llevan ventaja en la carrera. No obstante, por ejemplo, estas empresas que le ponemos menos, estos proveedores que le ponemos menos puntuación, están todos en la carrera de llevarse todo a la nube, ¿vale? Cómo de integrables son las soluciones, que esto es muy importante, y el precio, donde comparamos los distintos precios que tienen las soluciones. Entonces los clientes, al mostrarles tú esta tabla, quedan encantados. Si bien es verdad que esta tabla vale para proyectos más sencillos o más generalistas, pero si cuando necesitas entrar, son proyectos más grandes y necesitas entrar mucho en detalle, esta tabla se queda corta y esta misma tabla puede ser un proyecto de análisis de qué ERP hay que elegir, ¿vale? Y esto pasa mucho. ¿Qué servicios podemos dar desde Connecting Visions? Seleccionar el ERP, que puede ser un proyecto en sí, implementarlo, formar y gestionar el cambio. Muchas veces una implementación va acompañada de un
proyecto de gestión del cambio, proyectos devolutivos para ERP, proyectos de diseño de estrategia para el ERP o roadmap de iniciativas de futuro. Y luego aquí hacemos también auditoría de uso y buenas prácticas de ERP, donde generalmente sacamos un documento de gap análisis de cómo deberías usar un ERP frente a lo que estás usando. Entonces hay un gap y se proponen iniciativas de mejoras para mejorar el ERP, ¿no? Y aquí, Adri, no sé si está por aquí. Estoy, perdona. Adri sí que Estaba en está. mudo, sí Vale. que estoy, sí que estoy. Vale. Si no, Adri María, no se pierde nunca me viene un a webinar. casa. Oye, un millón de gracias, ¿eh? Ahora por meter un poco la cuña, pero en 2 minutos por dejar espacio también para que te pregunten, que yo creo que debe haber también dudas, ¿no? De cara luego a conversaciones con clientes, pues deciros que en el kit digital, como no podía ser menos, en la parte de digitalización también está la opción de gestión de procesos y tiene una partida específica para, bueno, pues para la parte del ERP y la parte de factura electrónica, ¿no? Entonces, en la parte del ERP, el presupuesto que estima el kit digital es de 6.000 euros. Nosotros tenemos 2 soluciones paquetizadas para nuestros clientes que entran dentro del coste de subvención, es decir, el cliente no tiene que incurrir en ningún gasto adicional más que el IVA, que no está subvencionado, y le incluye las licencias durante 12 meses, ¿no? Es el caso de Sage y de Holder, ¿vale? Ambos proveedores hemos conseguido tenerlos paquetizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cotizados previamente con el alcance que nos marca el kit de lo que es la parte de puesta en marcha y soporte, y lo estamos ofreciendo a nuestros clientes en función de sus necesidades y cuál se ajusta mejor, ¿no? a su negocio en el kit digital. Y luego la parte de factura electrónica, que tiene un presupuesto en el kit digital de 1.000 euros y la hacemos con Conta Simple, ¿no? Bueno, pero ya sabéis que nosotros en el ecosistema tenemos pues, diferentes soluciones, nos podemos adaptar, como bien decía David, al nicho, ¿no? Al mercado, pues porque varía mucho, ¿no? Si estás en hostelería, si estás, yo qué sé, en una empresa que hace caramelos. Entonces, bueno, pues si Sage y Holden o Conta Simple se adaptan bien, fenomenal. Y si no, pues miramos cada caso en particular, ¿vale? Para ver si podría entrar sin coste adicional o bueno, habría que incurrir en algún gasto adicional, teniendo en cuenta que siempre podemos descontar eso, los 6.000 euros en el caso de gestión de procesos y 1.000 en el de factura electrónica. Pues ahí va mi cuña aquí. Genial. Entonces, vale, los 8 aprendizajes nuestros para implantarlos nosotros dos mismos, que es nuestra segunda mejor decisión en relación coste-retorno, porque primero es el CRM, que es nuestro corazón, y vamos, es el que realmente ha sido la primera mejor decisión. La segunda es el ERP, ¿vale? No necesitas tener un negocio muy avanzado para implementar un ERP y además puedes ir de menos a más, como fue nuestro caso, por ejemplo. Al principio teníamos un módulo y luego fuimos evolucionando hasta tener un ERP completo o más completo como tenemos hoy en día. La arquitectura del ERP es importante, así que déjate aconsejar y hacer un proyecto previo de estudio es aconsejable. Si utilizas el ERP en tus reuniones de seguimiento del departamento, vas proyectando los datos del ERP, vas a ganar en que todo el departamento va a estar enfocado en el ERP, va a usarlo, visualizar los informes desde ahí. Entonces, una recomendación. Automatiza y aprovecha las capacidades del ERP para automatizar. Personalízalo para ti, porque se puede hacer más cosas de lo que piensas. Y intenta sacar todo de manera estándar. Intenta desarrollar menos de lo que... O sea, intenta desarrollar con funcionalidades out of the box y menos de desarrollo. Es decir, funcionalidades estándar y no intenta hacer desarrollos, a no ser que sean necesarios, porque el día de mañana con actualizaciones o con evolución de esos desarrollos, pues es más dinero que vas a gastar y suelen ser cosas más complejas. ¿Vale? Y el éxito del proyecto no depende de la tecnología, depende de la formación y del proyecto de gestión del cambio. Recomendamos invertir en ello. Y aquí ponemos nuestro caso personal de cómo ha evolucionado en Connecting Visions
nuestro departamento, ¿no? Y es que de llevar las facturas en un Excel a tener paneles de seguimiento de facturas de pago y cobro en un sistema. Aquí tenemos a nuestros distintos clientes y aquí tenemos distintos indicadores. La información, como es confidencial, la he puesto borrosa, pero por ejemplo te ve pues qué facturas has emitido a cada cliente, cuáles son, cuándo estás pendiente de cobro, tenemos todo aquí. De no medir muy poco, a tener paneles e indicadores en nuestro ERP. Y de hacer todo el trabajo nosotros, a usar flows automatizados que, por ejemplo, nos permiten hacer las facturas de manera automatizada o enviarlas a aprobar a los distintos project managers. Y hasta aquí es la presentación de hoy. Muchísimas gracias por atenderme y espero que haya sido interesante.